titulares. Presidentes latinos y caribeños respaldan decisiones tomadas por el primer mandatario mexicano contra Ecuador. Abogado de Glass realizó un pedido para que no revisen los dispositivos móviles de su defendido. Aerolínea Sky iniciará operaciones en Ecuador con 8 rutas dentro del país. Dictan internamiento preventivo para menor de edad vinculado con el asesinato de un chofer de bus en Guayaquil. Un motociclista resultó herido en Portoviejo al evitar que los delincuentes le hurten sus pertenencias. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, Pedro, buenos días. Hola, ¿qué tal, Katy? Buenos días, televidentes. ¿Qué tal? Pedro y amigos, seguimos con las desconexiones a nivel nacional. Este día miércoles continuarán las programaciones de corte, así que estemos pendientes. El Ministerio de Energía informó que la suspensión del suministro eléctrico no se va a aplicar ni para hospitales ni unidades educativas. Por otro lado, la Corte de Justicia del Guayas dictó prisión preventiva para el exalcalde de Durán, Dalton Narváez, por peculado y dispuso su inmediata localización y captura. Más adelante estaremos ampliando esta importante información. Aquí iniciamos. La Presidencia de la República anunció oficialmente a Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, como encargado temporal del Ministerio de Energía y Minas. Asimismo, el presidente Daniel Noboa anunció que para el mes de abril la ciudadanía cancelará solo el 50% del consumo eléctrico, esto como una medida para reparar de cierta forma las afectaciones generadas por los apagones. Hemos trabajado hoy día desde tempranas horas con todos los sectores involucrados, CENEL, CELEC, CENACE, para entender todas las variables que afectan esta crisis energética, la cual es el resultado de varios factores, entre ellos temas administrativos, climáticos, de planificación y de corrupción histórica. No habrá soluciones fáciles a corto plazo. Sin embargo, hemos tomado algunas resoluciones. Hoy mismo estaremos firmando un acuerdo ministerial declarando el sector en emergencia. Asimismo, hemos dispuesto la conformación de un directorio de la Agencia de Regulación y Control que ha venido dilatándose y que ha impedido la contratación oportuna de energía emergente. Y Andrea Arrobo, quien era responsable de la cartera de Energía y Minas desde el inicio de la gestión del presidente Daniel Noboa y quien fue removida de su cargo tras 5 meses de gestión, hemos preparado una siguiente nota para conocer quién es ella. Andrea Arrobo es licenciada en Relaciones Internacionales y cuenta con diplomados en Gobernanza y Liderazgo para la Sostenibilidad y Responsabilidad Social. El presidente Daniel Noboa eligió a Arrobo como ministra de Energía y Minas, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar esta cartera de Estado. Fue posesionada el pasado 23 de noviembre de 2023 en el Palacio de Carondelet. Arrobo se encargó del ministerio que enfrentó los racionamientos energéticos en el país por la época de estiaje y sequía por el fenómeno del Niño. Los racionamientos comenzaron el 27 de octubre de 2023. Diariamente se vieron cortes de luz en la sierra, costa y Amazonía. La ministra también enfrentó la caída de la producción petrolera nacional entre enero e inicios de noviembre de 2023. Esto impulsó a crear una nueva ley económica urgente sobre la inversión energética en el país. Según su hoja de vida, Andrea Arrobo se graduó en 2012, de licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Dos Hemisferios, según la CENESID. Arrobo también es máster en Estudios Internacionales, Organizaciones de Cooperación Internacional por la Universidad de Barcelona y tiene 2 diplomados. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y con el objetivo de evitar el análisis de la data de los dispositivos móviles incautados al ex vicepresidente Jorge Glass, su abogado solicitó a la Corte Nacional de Justicia la revocatoria de la autorización judicial que permite la extracción de la data de los equipos tecnológicos. La defensa argumenta que luego de que un tribunal declarara que la detención de Glass fue ilegal y arbitraria, las pruebas obtenidas también lo serían.
Solo 9 de los 33 representantes miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, asistieron a la reunión virtual este martes. El principal ausente fue el primer mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa. Fue una convocatoria extraordinaria por parte de la cumbre presidencial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que apenas reunió a 9 jefes de Estado de los 33 miembros. El principal ausente, y también señalado, fue el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien envió como representante a la canciller Gabriela Sommerfeld. En la reunión virtual, Andrés Manuel López Obrador aprovechó para reiterar sus exigencias ante la Corte Internacional de Justicia y también para dejar en claro que no bastarán unas disculpas para soslayar este conflicto diplomático. Una expulsión de Ecuador de Naciones Unidas en tanto no haya una disculpa y un ofrecimiento de no repetición, de nunca más volver a ser una canallada como la que nos tiene aquí reunidos. Lo segundo, que también es muy importante, es que se defina un procedimiento a partir de este caso. A las palabras de AMLO se sumaron todos los representantes presentes. Incluso Gustavo Petro, presidente colombiano, recordó la suspensión de la reunión que se llevaría a cabo en la frontera entre él y el presidente Daniel Noboa. El mundo que estamos viviendo en este momento no parece ser un mundo democrático. Parece ser un mundo que da pasos cada vez más grandes, agigantados hacia la barbarie. Lo que ha sucedido con Ecuador es parte de eso, barbarie. No se puede denominar de otra manera. Comparativamente no es igual a lo que sucedió con la embajada de Irán o a lo que está sucediendo con Gaza. No es comparable, pero tiene que ver con lo mismo. De los 9 representantes presentes, todos coincidieron y apoyaron la petición de Andrés Manuel López Obrador, aunque para el actual mandatario ecuatoriano ya habría una solución. Invitaré al presidente Obrador a comer un ceviche. Probablemente lo hagamos junto a unos tacos y hablaremos. Al finalizar la convocatoria, Xiomara Castro, presidenta de Honduras y también presidenta de la CELAC, ratificó el compromiso de los países que integran esta cumbre presidencial y además instó al gobierno ecuatoriano de devolver a Jorge Glass a la embajada mexicana, además de proveerle el salvoconducto para el debido asilo político en México. Ligner Mendoza, Noticias Oromar. El gobierno venezolano informó que cerró sus sedes diplomáticas en Ecuador tras el asalto a la embajada mexicana. He ordenado cerrar nuestra embajada. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el martes el cierre de las sedes diplomáticas de su país en Ecuador, casi 2 semanas después del asalto de la policía de ese país a la embajada de México en Quito. Las fuerzas de seguridad asaltaron esa embajada el 5 de abril para arrestar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, acusado de corrupción y a quien el país norteamericano había otorgado asilo político. Tenemos un encargado de negocio, el profesor Pedro Sazón, y desde aquí le doy la orden que prepare todo, cierre, se regrese hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa en el Ecuador. Glass, que fue vicepresidente entre 2013 y 2017, debía cumplir 8 años de prisión por condenas previas en 2 casos de corrupción. Luego de 5 años preso, salió de la cárcel en 2022 tras una cuestionada medida cautelar y debía presentarse periódicamente ante las autoridades. Ahora está detenido en una cárcel de máxima seguridad en el puerto de Guayaquil. El asalto a la embajada provocó protestas internacionales y llevó a México a romper relaciones con Ecuador. Y finalmente se suspendió la consulta popular y el referéndum en México e Israel. Además, existe preocupación por la jornada de votaciones en medio de la declarada emergencia eléctrica. Los informes técnicos recomiendan al Pleno no realizar elecciones o suspenderlos por los temas de seguridad
Lo adelantó la presidenta del CNE en un conversatorio con medios de comunicación y luego en una sesión del Pleno se resolvió. Las votaciones para la consulta popular y el referéndum no se realizarán en Tel Aviv, Israel, de la circunscripción de Europa, Oceanía y Asia. Considerando la situación actual de la zona electoral Tel Aviv, Israel, así como las medidas que rigen en ese país adoptadas por su gabinete de emergencia, conforme lo señala la comunicación de Cancillería, se evidencia la imposibilidad de desarrollar la jornada electoral. Tampoco se llevará a cabo el sufragio en las zonas electorales de Ciudad de México y Monterrey en México, pertenecientes a la circunscripción de Latinoamérica, el Caribe y África. Puesto que las transferencias de los fondos adicionales requeridos por la Cancillería para reforzar la seguridad en estos recintos requiere por lo menos 8 días laborables para que lleguen a su destino. Es decir, no llegarían en los tiempos previstos. Pero no es la única preocupación a menos de una semana de las votaciones, proceso que se realizará en medio de una emergencia eléctrica declarada. Sobre este punto, Atamaint manifestó que se ha contactado con autoridades del gobierno. En principio, lo que han comentado es que ellos garantizan que el día domingo de las elecciones no habrá ningún corte de energía eléctrica. En este contexto, la titular del organismo electoral anunció que mantendrá una reunión con funcionarios del Ejecutivo con el fin de garantizar el servicio para la jornada del 21 de abril. Asimismo, que trabajan en planes de contingencia. Tania Loor, Noticias Oromar. La campaña electoral ha pasado casi desapercibida en el país. Solo el presidente Daniel Noboa y su movimiento político han recorrido cantones para motivar el voto. Es una campaña atípica que empezó el pasado 7 de abril y a pocos días de concluir ha pasado prácticamente desapercibida. Las 12 organizaciones políticas y sociales que se inscribieron para promover el sí o el no a las 11 preguntas planteadas para la consulta popular y el referéndum hacen pocas actividades. De hecho, solo el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional ADN, pese a que no tiene personería jurídica, ha estado visitando cantones y barrios para motivar el voto. En los recorridos en los que hay poca militancia, participan asambleístas y dirigentes que exponen el contenido de las preguntas y piden votar por el sí, mientras recogen firmas para inscribir al partido. Eso se suma a la vocería del presidente Daniel Noboa, quien aprovecha sus actividades de agenda en territorio para referirse a la cita en las urnas. Por el no, en cambio, hasta el momento se ha organizado apenas una marcha, la que se realizó el último lunes en Babahoyo, provincia de Los Ríos, convocado por el Frente por el No a la Consulta Popular, que integran el Movimiento Unidad Popular y la Unión Nacional de Educadores. El mencionado mitin salió en la mañana y recorrió las principales zonas del norte y centro de la ciudad. Los asistentes gritaban a viva voz no y 11 veces no. En otras, en cambio, se expresaba el rechazo a las preguntas D y E del referéndum que hablan sobre el arbitraje internacional y el contrato laboral por horas. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Amigos televidentes, momento de una pausa comercial. Antes, quiero darles una recomendación. Pon los pies sobre la tierra y libérate de conexiones costosas y lentas. Con Fibra Max, disfruta de una potente cobertura en toda tu casa con Wi-Fi 6 y 500 megas de velocidad por solo $17,50 mensuales. En Fibra Max, cada día somos Max, los fanáticos de la velocidad y el ahorro. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Fibra Max. Mi querida Katy, amigos televidentes, ¿y cómo está la imagen del presidente del gobierno frente a la consulta popular? Eso lo estaremos revisando más adelante con nuestro invitado Gustavo Itz. Él es consultor político, así que no cambien de señal, ya regresamos.
Estamos de regreso, amigos. Les contamos ahora que la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología debe iniciar un proceso de fiscalización de los casos de violencia y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Esto luego de que con 113 votos a favor, la moción presentada por la legisladora Gisela Garzón en relación con el proyecto de resolución que establece que dicha comisión investigue aquellos casos sea aprobada en el Pleno. En asuntos financieros, el Fondo Monetario Internacional compartió datos poco alentadores con respecto a la economía del Ecuador. El Fondo Monetario Internacional presentó este 16 de abril, durante las reuniones de primavera realizadas en Washington, Estados Unidos, el informe de perspectivas de la economía mundial. En dicho documento, el multilateral proyecta que la economía de Ecuador crecerá apenas un 0,1% en 2024, es decir, prácticamente habrá un estancamiento, y que en 2025 habrá una leve recuperación con un crecimiento de 0,8%. En octubre de 2023, el organismo proyectaba que el Producto Interno Bruto del país crecería 1,8% en 2024. Contrastándolo con el informe recientemente presentado, se puede notar una reducción considerable de la perspectiva. Adicional a esto, se prevé que la inflación en 2024 será de 1,4%, la más baja de la región, y que la tasa de desempleo se ubique en 4,2%. Asimismo, según el FMI, la economía de Ecuador crecerá muy por debajo del promedio de la región, pues se prevé que en 2024 América del Sur crezca 1,4% y para Centroamérica la proyección es un crecimiento de 3,9%. De hecho, el organismo proyecta que el Producto Interno Bruto de Ecuador será el que menos crecerá en 2024 entre los países de Centroamérica y Sudamérica. Por su parte, las cifras de los demás países muestran que la economía de Colombia y Bolivia también tendrán crecimientos bajos con 1,1 y 1,6% respectivamente. Caso contrario a Venezuela y Paraguay, que tendrán un crecimiento económico de 4 y 3,8%. En otro tema, la Corte de Justicia del Guayas dictó prisión preventiva para Dalton Narváez, quien es exalcalde de Durán, por presunto peculado, y dispuso su inmediata ubicación y captura. Narváez, quien fue alcalde de Durán durante los periodos 2008, 2014 y 2019-2023, es investigado por contratos de agua potable en los pozos del sector El Chobo, que abastece de líquido vital al cantón. La audiencia de formulación de cargos se realizó vía telemática. Él no estuvo presente, pero sí su defensa técnica. El 28 de octubre de 2023, Narváez fue víctima de un atentado en que uno de sus guardaespaldas fue asesinado cuando participaba de un evento deportivo en la vía Salitre. El Pleno del Consejo de la Judicatura suspendió a 2 servidores judiciales por 3 meses. La medida incluye la suspensión de sus salarios. Se trata de Franklin Edmundo T., juez de la Unidad Judicial del Cantón Pasaje, provincia del Oro, y Gary Fabricio P., secretario de la Unidad Judicial del Cantón Paján, en la provincia de Manabí. Ambos investigados por el caso Plaga por presunta delincuencia organizada. Según el organismo, los funcionarios habrían cometido infracciones graves y gravísimas previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial. Y la prefectura de Chimborazo recibió un primer contingente con 14 nuevas volquetas. La administración provincial busca ahorrar recursos y así trabajar de forma directa y no por medio de consorcios o contratistas. Las 14 volquetas son parte de un contingente de 42 maquinarias adquiridas por la prefectura de Chimborazo para reforzar el equipamiento caminero del territorio. Estamos en la recepción de 14 volquetas para incrementar el equipo caminero de la prefectura de Chimborazo. Estamos armando proyectos viales, tenemos en desarrollo 22 proyectos viales justamente donde se incluirá este equipo caminero nuevo. Dichas maquinarias fueron seleccionadas cumpliendo las especificaciones técnicas requeridas. Se espera que en los próximos días continúen llegando más equipos. Están alrededor de 50 maquinarias que van a llegar, van a venir retroexcavadoras, van a venir rodillos, van a venir gallinetas, entonces un sinnúmero de maquinarias. Con esta adquisición, la administración provincial busca ahorrar recursos, pues se pretende trabajar de forma directa y no por medio de consorcios o contratistas. Antes, en administraciones anteriores, trabajaban mediante la contratación de consorcios o de contratistas. Ahora estamos trabajando por obra directa. Eso va a permitir el ahorro de recursos en cada proceso, en cada planificación. La inversión se la realizó con el objetivo de mejorar la infraestructura vial, facilitar la movilidad y con ello impulsar el desarrollo económico en la región.
María José Pino Argote, Noticias Oromar. Tras la entrega del permiso de operación a la compañía Fly Airline, filial de la aerolínea Sky, 8 nuevas rutas se sumarán a la oferta aérea de Ecuador. Según el gobierno, la oferta será en bajo costo y su centro de operaciones de la empresa será el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. Varias de las rutas que se suman son Quito-Guayaquil-Quito, Quito-Manta-Quito, Quito-Cuenca-Quito. El ministro de Turismo, Niels Olsen, ha señalado que varias aerolíneas internacionales que operan en el país incrementarán sus frecuencias este año. Amigos, momento de una pausa, pero antes, pon los pies sobre la tierra y libérate de conexiones costosas y lentas. Con Fibra Max, disfruta de una potente cobertura en toda tu casa, con Wi-Fi 6 y 500 megas de velocidad por solo 17,50 mensuales. En Fibra Max, cada día somos más los fanáticos de la velocidad y el ahorro. ¿Y tú, qué esperas? Cámbiate a Fibra Max. Pero usted no cambie de señal porque ya regresamos para mantener una conversación con el consultor político Gustavo Ix sobre el tema de la imagen del gobierno nacional frente a la consulta popular. Enseguida retornamos. Ya estamos a 4 días de que los ecuatorianos nuevamente vayamos a las urnas, en esta ocasión, a pronunciarnos sobre una consulta popular y referéndum que plantea el gobierno nacional. Pero ¿cómo está la imagen del presidente de la República frente a este proceso democrático que es sumamente importante? De eso justamente estaremos conversando con Gustavo Ix, él es consultor político y nos va a dar algunas orientaciones sumamente importantes. En todo caso, nos preguntamos, Gustavo, y muchas gracias por atender esta conversación con Noticias Oromar. Generalmente, todo proceso democrático, en este caso una consulta popular, está supeditada a la popularidad del mandatario. Hemos tenido 2 crisis, como por ejemplo la diplomática y la última que se presentó y que se está presentando en estos precisos instantes, que es la energética. ¿Cuánto le afecta la imagen del mandatario frente a la consulta popular que ya es el día domingo 21 de abril? Bienvenido, Gustavo. Buenos días, Pedro. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un honor estar en este medio de comunicación. Saludo también con mucho afecto a la audiencia que sigue este programa. Bueno, yo creo que hay que mirar la cosa con un poco más de retrospectiva, porque este es un país que se mueve en medio de una permanente pirotecnia política desde hace poco más de 100 días. Si entendemos y miramos lo que ya se estaba debatiendo en la esfera pública en relación al tema de la consulta popular y a la imagen del presidente, habían temas que resultaron muy importantes para una exploración investigativa sobre si la imagen del presidente estaba tan sólida como se pensaba. Y han pasado algunas cosas que lograron generar una curva descendente permanente, aunque todavía no se podía decir que el presidente estaba acusando niveles de pérdida de credibilidad o de aprecio muy importantes, pero en medio del evento de la consulta popular, eso al parecer le preocupaba mucho al gobierno. Anteriormente, ¿qué es lo que tuvimos? Tuvimos sí, la incursión de nuestras fuerzas de seguridad en la embajada mexicana, que ha producido lo que se había previsto, ¿no? Es decir, una reacción absolutamente mayoritaria de la comunidad internacional condenando lo sucedido y lo actuado por el gobierno nacional, porque contravenía disposiciones expresas de la Convención de Viena, de la cual es suscriptor el Ecuador. Previamente a eso, tuvimos una de las semanas más violentas en la historia del país, el feriado de Semana Santa. Anteriormente a eso, tuvimos muchos eventos ligados con
la fallida contención del crimen y de la delincuencia. Y ahora se suma la crisis país. energética, Gustavo. ¿Cuánto entonces le repercute Exacto. esto a las pretensiones del gobierno nacional frente a una consulta popular que es sumamente clave, importante para los intereses de los ecuatorianos, más que del presidente? Bueno, todo depende, Pedro, de cómo la ciudadanía en los distintos estratos esté percibiendo esta cadena de eventos que realmente dejan mucha preocupación y que están además cohesionando una percepción de un gobierno que está fallando constantemente. ¿Qué es lo que pasa? Que la estrategia de comunicación política que persiste en el país, que se ha sembrado en el país, maneja una narrativa en la que no se informa y no se pide la participación de los ciudadanos, de los movimientos sociales, de los gremios, de la ciudadanía en su conjunto, en temas que son vitales. No solamente el tema de la inseguridad, del combate al crimen organizado, sino en otros aspectos como, a ver, cuál es la estrategia de soporte, de salvaguarda, de protección de nuestros comerciantes, de nuestros industriales. Se percibe entonces, Gustavo, que no hay una conexión entre el gobierno y la ciudadanía, pero ¿cuál sería la percepción del pueblo ecuatoriano? Porque usted acaba de mencionar que antes de todas estas crisis, de la diplomática y de la crisis que estamos enfrentando ahora, como la de inseguridad, había una imagen sólida. ¿En qué medida ha venido decayendo? A ver, esos datos... En términos porcentuales, diríamos, ¿no? Sí, esos datos están siendo levantados en estas mismas horas por varias entidades. Yo no suelo trabajar ni con el debido respeto, anclarme mucho a las estadísticas de empresas que hacen ese trabajo aquí en el país, por razones que son de dominio público, y la investigación que nosotros solemos manejar se produce desde una empresa que visita el país cada 2 meses, desde la empresa Imacen, que tiene más de 30 años de experiencia en Iberoamérica realizando estudios de opinión. Aproximadamente hace 2 semanas y media, los datos que teníamos eran preocupantes. Había un decrecimiento de la aceptación de la imagen del presidente que se ubicaba en el 57.4% de aceptación, pero previamente se decía que el gobierno estaba gozando de una credibilidad y de un aprecio de prácticamente el 80% de los ciudadanos, lo cual nos sorprendía mucho en medio de las circunstancias políticas, económicas y sociales que estaba atravesando el país. En estos días, lo ocurrido, lo que yo estaba señalando y enumerando, podría haber variado esa percepción. Hubo aparentemente, si es que creemos lo que un par de encuestas nacionales han difundido, hubo una curva ascendente en la que los ciudadanos apoyaban lo hecho frente a la embajada mexicana. Pero la información que se transmite alrededor de los sucesos que le interesan al país, y este es uno de esos sucesos, Pedro, no es clara, no es contundente, ya no es creíble. Mire lo que está pasando con la crisis energética. Durante 10 días o más se nos dijo a los ecuatorianos, se nos mintió a los ecuatorianos de que no eran apagones, de que eran procesos de recalibración y de adecuación de algunas centrales o de modernización incluso de algunos espacios que tienen relación con la provisión de energía eléctrica a partir de algunas de nuestras centrales. En realidad lo que se produjo es lo que ya todos sabemos, una debacle, una crisis energética en la que el primer fusible que se quema es la ministra de Energía. Claro, y allá va dirigida mi siguiente pregunta, y usted bien lo mencionaba. Hay algunas decisiones que ha tomado este gobierno que lamentablemente son imprecisas y que se contraponen a lo que espera el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, a través de la crisis energética, el gobierno tomó 2 decisiones o a través de 2 narrativas puntuales. Por ejemplo, la de pedirle la renuncia a la ministra de Energía y también la de anunciar que probablemente hay un sabotaje. Estos 2 argumentos o estas 2 decisiones del presidente de los ecuatorianos, ¿cuánto le contribuyen
a un poco amortiguar este bache por el que está atravesando en estos instantes? A ver, la primera decisión me parece que muy poco, porque de la misma manera, si es que la ex ministra fuera la responsable del sabotaje o no se hubiera enterado de que en el ministerio a su cargo se estaban produciendo actos de sabotaje que lindan con la inseguridad nacional y que son muy graves, si es que no se lo comunicó al presidente habiéndolo sabido, si es que el presidente lo supo o no lo supo, es decir, es una decisión que deja mucho que desear, porque además, no solamente en este caso, sino en el caso de otras carteras de Estado, el presidente no toma ninguna decisión adecuada. El presidente no ha cambiado a la ministra del Ambiente, el presidente no ha separado el Ministerio del Interior del Ministerio de Gobierno para conducir de una manera más eficiente, más efectiva, más creíble la acción que se desarrolla contra el crimen organizado. Se mantiene en las mismas decisiones y luego probablemente, como acostumbran a hacer todos los políticos ecuatorianos, y estamos viendo que él no es una excepción, le echará la culpa a alguien. En el segundo caso, decir que esto es un sabotaje, a mí me suena mucho a la pirotecnia política de la que hablaba al inicio de esta entrevista. ¿Y eso, Gustavo, ¿y eso le favorece o le incomoda al pueblo ecuatoriano? Que sienta el pueblo que eso es una justificación burda la que está planteando el presidente. Sí, sí, y que no asume sus errores. Así es un insulto a la inteligencia, pero mire, en este tema hay distintas esferas ciudadanas, hay distintos conglomerados que al no estar debidamente informados no tienen una percepción sólida respecto a las responsabilidades en medio de esta y de las otras crisis, o de si las medidas que se están tomando son realmente efectivas. El debate ha sido encapsulado, el debate que se estaba desarrollando alrededor de la consulta popular y básicamente alrededor de las dos últimas preguntas fue encapsulado con la intervención en la embajada mexicana. Muchos analistas, muchas personas creen que eso fue un distractor, como ha ocurrido en otros eventos de mucha preocupación de los ecuatorianos, y en los que cuando se está hablando, se está analizando de estos temas en distintos estratos, en la clase media alta, en los empresarios, los productores, los agricultores, en las organizaciones sociales, los partidos políticos, en la asamblea, y esa discusión se evade, esa discusión se escamotea, pues lo que cunde, y me parece que esa es parte de una estrategia de desinformación, es la incertidumbre, es la confusión, es el regresar a ver al nuevo escándalo de cada día y no enfocarse, no permitir que la gente se enfoque en lo fundamental. ¿Qué va a pasar con la tercerización laboral? ¿Qué va a pasar con el arbitraje internacional? ¿Qué va a pasar con el Yasuní cuando se prometió que no se iba a tocar el Yasuní? ¿Qué está pasando con el incremento del IVA cuando se prometió que no se iba a incrementar el IVA? Son un conjunto de temas que aún están pendientes y que no se toman decisiones claras y contundentes. Gustavo, nuevamente para retroceder al tema de la crisis diplomática, al parecer las decisiones que tomó en ese instante el presidente de la República, Daniel Noboa, tenía dos caminos: la de violar una sede diplomática que no tiene vulnerabilidad, precisamente porque existen derechos internacionales que no se pueden violentar. Sin embargo, existe la percepción que tomó la decisión más correcta al capturar a un político que tenía ya procesos y antecedentes penales, que tenía que asumir sus compromisos con la ley ecuatoriana. Frente a eso, ¿le aportó más a la reputación del presidente, a pesar de que ha sido condenado a nivel internacional? Está dividida la opinión. En principio sí, como le mencionaba, aparentemente hubo un incremento de su popularidad a partir del desconocimiento. No quiero utilizar un término más fuerte, y quiero decir a partir del desconocimiento de un sector de la ciudadanía sobre la conveniencia de que el país cumpla sus compromisos internacionales. El país podría haber hecho lo que se hizo en el tiempo de Moreno, es decir, no otorgarle el salvoconducto para que ese señor, el señor Glass, el ex vicepresidente Glass, permanezca dentro de los límites de la embajada y no pueda salir del país mientras, por los canales diplomáticos y políticos adecuados, se negociaba ese tema, como lo ocurrió con el caso de Julian Assange. Pero intervenir
en esa embajada, de la manera en la que lo hizo, buscó un efecto que efectivamente logró de distraer a la gente sobre el debate que se estaba realizando, y que toda la prensa, todas las redes sociales hablen sobre el tema, y luego vamos a ver cómo claro, nos toca más o menos. Lo que dijo el presidente es que no quería mostrar su fragilidad frente a una decisión. Sí, crear un liderazgo, porque claro, mire, si decide realizar una cosa tan grave, porque pueden venir sanciones si no son sanciones económicas de la comunidad internacional, porque ya sabemos que la ONU y la OEA no sirven para prácticamente nada, más que para condenar los hechos. Históricamente la OEA solamente ha expulsado a un país, y la ONU también históricamente solo ha expulsado a un país. Luego no pasa nada con esas instituciones, pero en la Corte Internacional de Justicia o desde el propio México, como ya lo ha anunciado el presidente de ese país, pueden haber sanciones porque Veamos a ver cómo termina esta telenovela diplomática a nivel internacional. Gustavo, tengo ya el tiempo medido y le voy a robar unos cuantos segunditos a producción. Usted mencionaba que el presidente tiene una aceptación del 57.4%, pero también habían otras empresas que han medido precisamente la popularidad del presidente. Dice que esta consulta arrancó con su campaña con un 64% a favor del sí. En estos pocos días, en estos 4 días, ¿cree que se desplome las intenciones, las pretensiones y la popularidad del presidente? No, ese 57.4% fue medido entre el 16 y el 19 de marzo. No se preguntó sobre si la gente mayoritariamente va a votar por el sí o por el no. Fue un estudio de opinión mucho más profundo, no una típica encuesta de las que se realizan acá en el país. El porcentaje del 64% aproximadamente, en el que coincidían más o menos algunas encuestadoras nacionales, sí giró luego de esa fecha alrededor de si el ciudadano pretende votar sí. Pero ¿se desplomará o no en estos 4 días que faltan para las elecciones, para la consulta? Como le decía Carlos, lo que está generando ya esta sucesión de crisis, esta pirotecnia política, ya es un debate mucho más álgido, pero hay distintos estratos. Hay un estrato que no entiende qué es lo que está pasando, no está debidamente informado. Hay un estrato que sí lo está. La prensa se ha vuelto ya más crítica respecto a todos estos sucesos. Ya no solamente está anclada la publicación estadística de ciertas encuestadoras, y hay que esperar, hay que ver qué es lo que pase el día 21, frente a una nueva promesa incumplida de que hoy se terminaban los apagones, y la decisión de pagar el 50% de las planillas del mes de abril. Hay que ver cómo reacciona la ciudadanía en el conjunto de preguntas, o si básicamente las dos últimas han sido lo suficientemente establecidas para que la gente tenga un pronunciamiento distinto en relación con las otras, que ni siquiera necesitaban pasar por una Gustavo consulta popular. Muchísimas gracias por sus apreciaciones y por sus opiniones alrededor de un proceso democrático y también de la imagen del presidente, estando a puertas de un evento que es de vital importancia para los ecuatorianos, la consulta popular y el referendo que se realizará en el país este domingo 21 de abril. Nosotros vamos a una pausa publicitaria, enseguida volvemos con muchísima más información. Amigos televidentes, estamos de regreso, tenemos más información para ustedes. Les contamos que el líder de la principal disidencia de las FARC abandonó sus negociaciones, pero esto lo revisamos más adelante en el ámbito internacional. Ahora vamos a hacer contacto directo con nuestro compañero Cristian Arias, quien se encuentra en la ciudad de Guayaquil, y nos trae información importante a esta hora. Cristian, estamos contigo, bienvenido. Buenos días, estamos en la avenida Tancamarengo, al ingreso de la ciudadela Marta de Roldós, en momentos en que es la hora cuando la gran mayoría de personas sale a trabajar, algunas superando dificultades debido a los apagones. Si la producción me ayuda, tenemos imágenes de los sectores recorridos durante la madrugada, en las primeras horas de la mañana, cuando la ciudad de Guayaquil amaneció sin el abastecimiento de energía eléctrica en varios sectores como
La Alborada, Ciudadela Guayacanes, Los Sauces, Sauces 2, 3, 4, Sauces 9, Sauces 5, diferentes ciudadelas del norte, a lo largo de la avenida Tancamarengo, lo que es Urdenor 1, Urdenor 2, también la ciudadela Marta de Roldós sin energía eléctrica. De igual manera, en zonas céntricas como la ciudad de la Bellavista, el centro, el casco comercial de la ciudad, y hacia el sur y suroeste se reportaron también sectores, amplios sectores, sin el servicio de energía eléctrica, lo que conlleva algunas dificultades. Entre esas, el alboroto de los delincuentes, los robos, los asaltos a transeúntes y personas que por necesidad tienen que salir muy temprano en la mañana y son objeto de robo. Vamos nosotros a tratar de conversar con algunas personas a esta hora de la mañana para conocer un poco las dificultades. Señor, buenos días, estamos en vivo. Hay apagones en diferentes sectores. ¿Le tocó a usted enfrentar alguno quizás? No, todavía no. Todavía no. O sea, no sé por qué en la madrugada sí hay apagones, pero en el día casi no pasa en la casa. De madrugada le tocó salir tempranito, ¿no? Estaba oscuro, sin luz. No. ¿Pudo salir? Claro. Ya, muy bien, muchas gracias. Son ciudadanos que hasta ahora están yendo al trabajo, yendo... Ahí, oiga, venga. Bueno, no podemos conversar con todos. Ahí hay algunos que están yéndose a trabajar. Señor, buenos días. Los apagones están en diferentes sectores. ¿Le ha tocado enfrentar a usted alguno? Llegando a mi casa ya mismo y en el trabajo, la amanecida. ¿Está de amanecida? Sí. ¿Ya para la casa? Voy para la casa. ¿Cómo fue la jornada de trabajo? ¿Hubo interrupción por la falta de energía? Sí, 3 horas se fue la luz. Esto dificulta todo. Dificulta el trabajo, dificulta las cosas en el hogar. Dice que por la oscuridad están asaltando aquí a la entrada de la marcha. No decirle porque, como le digo, estaba en el trabajo ya. No sabré. Hay que tomar precauciones en todo. Como siempre. Bien, son algunas de las impresiones que quienes a esta hora están en necesidad de salir nos conversan y nos cuentan. Justamente en esta parte que voy a mostrarles es el ingreso a la ciudad de la Marta de Roldós. Es muy oscuro, ¿no? Ahora ya aclaró, ya amaneció a hacer de las suyas. Es lo que nos han reportado algunas personas que a esta hora salen a buscar las líneas de transporte para llegar a su trabajo. Hasta aquí nuestro informe, ustedes continúan con más. Bien, Cristian, muchísimas gracias. El peligro, el miedo, los robos, el inicio de clases en algunas instituciones educativas, todo se atrasa con los cortes de luz, sobre todo en este horario. Estaremos pendientes de lo que ocurre y también de las medidas que pueda tomar el gobierno. Mientras tanto, cambiamos de tema y les contamos que internamiento preventivo por robo con resultado de muerte fue la medida que se dispuso por un juez para un adolescente de 14 años acusado de disparar y asesinar al conductor de un bus en Guayaquil. Según el artículo 140 del COIP y la aplicación del Código de la Niñez, este menor recibiría una pena de hasta 8 años de prisión por el delito de asesinato. Recordemos que este hecho violento ocurrió en Guayaquil cuando el conductor de un bus fue disparado en 3 ocasiones por sujetos que cometieron un robo en la unidad. Y en Puerto Viejo, provincia de Manabí, un motorizado fue interceptado por 2 motocicletas en las que se movilizaban delincuentes armados que intentaron robarle su vehículo. En las imágenes que vemos en pantalla, gracias a una cámara de videovigilancia, se aprecia cómo los antisociales lograron quitarle la moto y cuando se la estaban llevando, la víctima intentó recuperarla, por lo que fue disparado por uno de los zampones y acto seguido huyeron del lugar dejando el vehículo, por lo que el afectado pudo trasladarse hasta una casa de salud para ser atendido. Mi querida Katy, ahí hubo un final aparentemente feliz, a diferencia del señor conductor del bus que lamentablemente fue disparado ya cuando ya se le habían llevado sus pertenencias. Él ya había entregado todo, ya había cedido, ya había entregado el bolsito que suelen llevar y aún así el ataque fue inminente, fue insensible. Ya era innecesario dispararle. Innecesario.
Ahí definitivamente duele lo que está sucediendo en nuestro país. Son cosas que definitivamente nos dejan mucho que pensar sobre el camino y las decisiones que debemos tomar. Lamentamos muchísimo. Con esto estamos llegando a la parte final, amigos televidentes en todo el país. De mi parte, buenos días. Felicidades.